Listen, no se le escucha. ¿Ahí sí me escucha? Sí, listen. Sí, listen. Ahora sí. Como les estaba diciendo, hoy vamos a desarrollar ejercicios en serie, paralelos y mixtos. Por eso vamos a visualizar la siguiente pantalla. ¿Sí se visualiza? Sí, licenciado. Ya. El primer ejercicio nos dice que, de acuerdo al circuito, cuando una corriente producida por un voltaje aplicado de 10 voltios a través de una resistencia de 5 ohms. Entonces vamos a desarrollar nuestro circuito. Y ahí tenemos nuestro circuito. Nos dice en base a una resistencia. Y tenemos como dato el voltaje, que nos da igual a 10 voltios. Tenemos una resistencia, una R1, que es igual a 5 ohms. ¿Qué nos pide? Dice, de acuerdo al circuito, cuando una corriente producida por un voltaje aplicado a través de una resistencia. Encontrar la corriente. Para encontrar la corriente, vamos a aplicar lo que se conoce como ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que, bajemos esto. La ley de Ohm nos expresa la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. En un circuito eléctrico DC, se establece que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Si se eleva el voltaje, se aumenta la corriente. Si se reduce el voltaje, se disminuye la corriente. Si se aumenta la resistencia, disminuiremos la corriente. Y si se reduce la resistencia, se aumenta la corriente. Eso es lo que sucede cuando elevamos o reducimos el voltaje o aumentamos o reducimos la resistencia. Entonces, por ley de Ohm nos dice que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Sobre la resistencia de 1. Y nos da como resultado una corriente de 2 amperios. Entonces, esa es la corriente que circula por nuestro circuito. Vamos a ver qué es lo que pasa si aumentamos el voltaje. Si ponemos 20 voltios, se aumenta la corriente tal como está aquí. Dice, si elevamos el voltaje, aumentamos la corriente. Si disminuimos el voltaje, ponemos 5, se disminuye la corriente. Y así mismo, dejémosle como estaba el voltaje. Si aumentamos la resistencia, ponemos una de 10. Se disminuye la corriente. Y si ponemos una resistencia de 2 ohmios,
se aumenta la corriente. Y así estamos cumpliendo estos axiomas o postulados que tenemos cuando aumentamos o reducimos el voltaje o cuando aumentamos o reducimos la resistencia. Y ya hemos desarrollado nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer otro. Asimismo, aplicando ley de Ohm. Acá mismo aplicándola a lo que es ley de Ohm. Nos dice que de acuerdo al diagrama, ¿cuál es nuestro diagrama? De acuerdo al diagrama, ¿cuál es la resistencia que se aplica a un voltaje de 60 voltios producida por una corriente de 3 amperios? Como datos iniciales, datos que nos dan. Nos dan un voltaje V1 de 60 voltios y una corriente I1 de 30 amperios. Y ahí tenemos. Vamos a hablar acá de desarrollo o análisis. Análisis. Para resolver estos tipos de ejercicios vamos a aplicar la misma ecuación. Voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces la resistencia va a ser igual. La resistencia R2 va a ser igual al voltaje V1 sobre nuestra corriente I1. Dándonos como resultado una resistencia de 20 ohms. Y así hemos aplicado nuestra fórmula para lo que es ley de Ohm, que es encontrar corrientes, resistencias o voltajes. Ahora vamos a resolver unos ejercicios de resistencias en serie. Un circuito en serie o resistencia en serie es un circuito que se encuentra en serie y está formado por un conjunto de cargas o resistencias, las cuales fluyen la corriente total de la fuente en una sola trayectoria. No existe divisiones entre estas cargas, por lo que la corriente es la misma en cualquier punto. Entonces vamos acá a resolver los siguientes ejercicios. Calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 voltios. Ponemos nuestra gráfica y vamos observando. Tenemos un voltaje V1. Pongamos primero datos iniciales. Tenemos un voltaje, un V1, que va a ser 90 voltios. Y tenemos varias resistencias. Tenemos una R1 de 10 ohmios. Tenemos una R2
de 5 ohmios. Una resistencia R3 de 2 ohmios. Una resistencia R4 de 8 ohmios. Y por último tenemos una resistencia R5 de 20 ohmios. Vamos a hacer el análisis. Circuito. Primero, vamos a sacar la R equivalente. Para un circuito en serie, la R equivalente va a ser igual a la suma de sus resistencias. O sea, viene a ser R1 más R2 más R3 más R4 y más R5. Y tenemos nuestra resistencia equivalente. Ahora vamos a sacar el voltaje aplicando la ley, vamos a encontrar la corriente, perdón, aplicando la ley de Ohm. ¿Qué nos decía? La ley de Ohm, que es igual a voltaje por la resistencia por la corriente. Entonces, como tenemos el voltaje y la resistencia, no tenemos nuestra corriente I1 que circula por nuestro voltaje V1 sobre nuestra R equivalente. Hemos resuelto este ejercicio en serie, que es calcular las cargas en serie y la corriente que circula. La carga es la R equivalente y la corriente que circula. Si ustedes desean, pueden poner un circuito equivalente que vendría a ser este voltaje y la resistencia equivalente. A ver, hagamos este circuito equivalente.
90 voltios. ¿Qué vendría a ser nuestro circuito equivalente? Y así podemos resolver estos circuitos en serie y sacar lo que es un circuito equivalente, que viene a ser el voltaje y la resistencia equivalente que hemos encontrado, que es de 45, y nos va a dar esta corriente. Y para ustedes, cuando conecten el multímetro y verificar si es cierto que por ese circuito circula 2 amperios, pues desconectan este cable, el que circula del positivo a la resistencia de 45 ohmios, ponen el multímetro en amperios y se verifica lo que hemos calculado, que está circulando 2 amperios por este circuito. Y así hemos encontrado, tanto en base a la simulación, que por este circuito y en base a los cálculos circula una corriente de 2 amperios. Esta simulación que observamos al último, esta de aquí, esta es por simulación. Por simulación, resultado. Y así hemos verificado, en base a los cálculos de simulación, que nos da una corriente de 2 amperios para estos tipos de circuitos. Vamos a analizar el siguiente circuito en serie.
Para el siguiente circuito, calcula la corriente aportada por las dos fuentes en serie. Nos da un ejercicio que se encuentra con dos fuentes en serie. Que nos dice, como datos iniciales, tenemos el voltaje V1, que va a ser 12 voltios. El voltaje V2, que va a ser 5 voltios. Y nuestro voltaje, perdón, y nuestra resistencia R1, que va a ser a 1 kilo ohmio. Un kilo ohmio quiere decir 1000 ohmios. O 1 por 10 a la 3 también pueden encontrar 1 por 10 a la 3 ohmios, que también equivale acá 10 a la 3. Vamos a hacer un análisis primero. Vamos a encontrar el voltaje total. Como los dos voltajes están en serie, entonces cuando tenemos un circuito en serie, los voltajes se suman. Tenemos ahora, en base a esos voltajes, vamos a calcular lo que es la corriente. El voltaje total sobre la resistencia de 1. Que nos da una corriente de 0,017. Si le ponemos en miliamperios, nos da 17 miliamperios. Esta es nuestra corriente que circula por este circuito. Vamos a sacar el circuito equivalente. Tenemos un voltaje de 17 voltios. Y ahí está nuestro circuito con su respectiva simulación de la corriente. Que si le quitamos miliamperios nos da 0,01, que observamos aquí. Y hemos resuelto estos circuitos en serie, tanto de resistencias en serie y voltajes en serie. Ahora vamos a resolver lo que son circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo, un circuito paralelo es aquel que existe uno o más puntos donde la corriente se divide y sigue una trayectoria diferente.
La resistencia total de dos resistencias en paralelo de igual o distinto valor se puede calcular de la siguiente forma. Que R total va a ser igual a resistencia R1 por R2 sobre R1 más R2. Para calcular las resistencias equivalentes de cualquier número de resistencias con diferentes o igual valor se usa la siguiente fórmula. Cuando tenemos más resistencias, se utiliza esta fórmula que es 1 sobre el número de resistencias que tengamos, para calcular lo que es la R equivalente de un circuito en paralelo. Para lo cual vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos un ejercicio, dice, encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12 voltios. Entonces, como datos iniciales, tenemos nuestro voltaje V1, que es de 12 voltios, y 4 resistencias. Una R1, que es de 1,5 kiloohmios. Tenemos una resistencia R2, 10 kiloohmios asimismo. Una resistencia R3 de 4,7 kiloohmios asimismo. Una resistencia R4 de 100 kiloohmios. Vamos a hacer el análisis de este circuito. Vamos a sacar nuestra R equivalente. Que nos dice que R equivalente va a ser igual a 1 sobre. Vamos a aplicar la misma fórmula sobre la resistencia R1 más 1 sobre la resistencia R2 más 1 sobre la resistencia R3 y más 1 sobre la resistencia R4. Esta es nuestra resistencia equivalente. Aplicando la fórmula que tenemos aquí. Ahí está nuestra resistencia, que da 1011 kiloohmios. Entonces, nuestro circuito equivalente
va a ser igual al siguiente. Aplicando esta fórmula. Adicional, también podemos aplicar la otra fórmula que tenemos para dos resistencias. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a sacar un RT1, que es igual a R1 por R2. Esto dividido a la suma de R1 más R2. Eso nos dice nuestra fórmula. Podemos también aplicar R3 por R4, que es igual a la suma de R3 más R4. Y tenemos nuestro circuito equivalente aplicando estas dos fórmulas. Aplicando esta fórmula, después sacamos la resistencia total. Es igual a RT1 por
Y nos da nuestro mismo circuito equivalente que tenemos acá. Utilizando las dos tipos de fórmulas que tenemos aquí para circuitos en paralelo, podemos encontrar la misma respuesta. Y obtuvimos este resultado de este circuito, la resistencia equivalente de dicho circuito. Ahora vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm. Aprendimos aquí que voltaje es igual a resistencia por corriente, entonces nos da la corriente, una I1, va a ser igual al voltaje V1 sobre la resistencia RT. Si ponemos la misma fórmula I1, va a ser igual al voltaje V1 sobre la R equivalente. Y nos da la misma respuesta. Aplicando los dos tipos de métodos para lo que son las fórmulas. Y nuestra corriente, que es igual a 0.01, lo que encontramos aquí. .01, aplicando tanto la metodología de la era equivalente, que es esta fórmula 1 sobre todas las resistencias, o aplicando el otro método que es solo para dos resistencias. Hemos logrado resolver este tipo de circuitos en paralelo. Vamos a resolver el siguiente ejercicio en paralelo. Que nos dice que calculemos el voltaje de nuestra fuente. Si ustedes observan, ahora no tenemos datos de la fuente. Solo nos da los datos de la resistencia, entonces vamos a calcular en base a estos datos que tenemos. Vamos a hacer el análisis.
directo del circuito, utilizando la metodología de las dos resistencias. Vamos a coger primero R5 y R4 para sacar la RT. La R equivalente 1, que nos dice que es igual a 3 kilo ohmios que multiplica a 3 kilo ohmios sobre los mismos datos, pero sumados. Tenemos nuestro primer dato. Vamos a sacar nuestro R equivalente 2. Recién hemos resuelto este tramo. Mejor pongámosle utilizando la otra fórmula para resolverlo más rápido. 1 sobre 1 dividido para 3 kilo ohmios 1 sobre 3 kilo ohmios más 1 sobre 3 kilo ohmios. Y tenemos nuestra primera resistencia equivalente de nuestro circuito. Ahora vamos a sacar este tramo de acá que tenemos la R1 y R2 como R equivalente 2. Así vamos a aplicar 1 kilo ohmio que multiplica a 1 kilo ohmio sobre la suma de los mismos datos. Y ya tenemos las dos resistencias equivalentes de nuestro circuito. Un kilo ohmio. Y así ya tenemos nuestras dos resistencias equivalentes. Acá nuestra resistencia total es igual a la R equivalente 1 al R equivalente 2 dividido al R equivalente 1 más la R equivalente 2. Tenemos nuestra resistencia total
Y por último vamos a sacar nuestro voltaje. Voltaje es igual a la resistencia total por los 6 amperios. Y ya tenemos lo que es nuestro voltaje. Para verificar si esto está bien, verificamos que por 2000 voltios nos circula una corriente de 6 amperios. Y verificamos que está bien dicha información del circuito. Por hoy, señores estudiantes, vamos a quedar hasta ahí. En la siguiente clase vamos a ver lo que son circuitos mixtos. Y con eso ya tenemos todo el análisis de los circuitos tanto en serie, paralelos y mixtos para que ustedes puedan desarrollar la tarea y justamente de hoy en 15 puedan rendir lo que es la evaluación de lo que son circuitos en serie, paralelos y mixtos. No sé si tengan alguna pregunta. Toda esta información igualmente se le va a pasar al tutor para que les pueda socializar a ustedes. Si no hay ninguna pregunta, pues señores estudiantes, como les digo, vamos a quedar por hoy hasta ahí. Que tengan un excelente día y puedan seguir en su siguiente clase que tengan a esta hora. Muchas gracias y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.